107 Radio Alas. ¿Cómo le va, doctor Seguí? Buen día. Buen día, un saludo, ¿cómo les va a ambos? Y un saludo a la audiencia. Le agradecemos por su tiempo y por su atención. Doctor, aquel 30 de octubre de 1983, ¿qué edad tenía usted, doctor? Bueno, en el año 83 yo era estudiante universitario, estaba en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, y tenía 22 años. Bien, ya podía ejercer sus derechos políticos y obligaciones políticas, por supuesto. Claro, fue la primera vez que me tocó votar. Por supuesto nos habíamos afiliado a la Unión Cívica Radical cuando Viñones, digamos, el último presidente de facto, recupera, digamos, paulatinamente la institucionalidad, convocando la fecha que ustedes están haciendo referencia, que fue el 30 de octubre. Efectivamente. A mí me tocó... Sí, adelante, doctor. Me tocó en esa época ser fiscal en la escuela Carlos Pellegrini, en la circunscripción 19 de la Ciudad de Buenos Aires. Doctor, su papá, recordemos que, bueno, estamos tocando este tema tan sentido para todos los argentinos, doctor, porque pasaron cosas después, por supuesto, pero su papá fue candidato, doctor. Claro, él era candidato en el 83 a senador. Bien. Y como usted bien destaca, en aquella circunstancia, la Constitución establecía un sistema de 2 senadores por provincia. Claro. Elegidos indirectamente. Efectivamente. Por las cámaras. A través de la legislatura, y bueno, los dos legisladores, digamos, del Senado fueron del partido bloquista en San Juan, porque había ganado las elecciones el bloquismo y tenía mayoría en la legislatura provincial. ¿Qué recuerda de del proceso desde, bueno, se puede denominar que esto se empieza a abrir posterior al 14 de junio del 82, recordemos 14 de junio, muy triste la fecha, cuando las tropas argentinas se rinden ante el general Moore, el general británico, y ahí, bueno, ya venía en debacle el gobierno de la dictadura, pero bueno, ya directamente no daba para más y comienza una apertura democrática, ¿no, doctor? Tal cual, todo eso me tocó vivirlo en la Ciudad de Buenos Aires, aquel intento, digamos, absurdo de Galtieri de buscar su prolongación en el gobierno a través de la guerra de Malvinas, en la que jamás imaginó que iba a tener el desenlace que tuvo. Jugó, la verdad, que con fuego, pero con la vida de decenas de miles de argentinos, ¿verdad? Fundamentalmente nuestros patriotas, los soldados que tuvieron que movilizarse hacia el sur y en especial a las Malvinas. En ese momento hay que destacar que de toda la dirigencia política, quien señaló la inconducencia de esa vía para recuperar Malvinas fue el propio Raúl Alfonsín. Efectivamente. No adhirió, como dirigente político, jamás adhirió a esta locura de la locura que fue Malvinas. Exactamente, la vía militar de Exactamente. Recordemos que todos los dirigentes políticos hacían colas para viajar y saludar a Galtieri y Videla, hasta Videla viajó a Malvinas, ¿no, doctor? Sí, claro, le puedo decir, incluso ustedes lo recordarán como periodistas, agudos que son de la plaza que llenó Galtieri. Efectivamente, sí. Dos veces. A los ingleses, y que después nos costó tanto. Mire, la verdad que acordarme de eso me causa un dolor inmenso, porque me acuerdo de la decisión de Margaret Thatcher de hundirnos el General Belgrano fuera de la zona de exclusión, y nada, saber que ahí murieron inocentes soldados argentinos, la verdad que me trae un recuerdo espantoso. Doctor, recién empezando el programa recordaba estos 40 años que van a empezar a celebrarse en el día de hoy en la República Argentina, 40 años ininterrumpidos de la democracia, que empezaron justamente con las elecciones que se llevaron a cabo hoy justamente hace 40 años, y con el triunfo del doctor Raúl Alfonsín
como presidente de la Argentina. Y le decía que en estos 40 años de la democracia, bueno, la política, a través de las elecciones, los argentinos adoptamos como la única en forma legítima de poder, trasladar el mando. Que se logró en materia de política exterior vincularse con el mundo a través de serios lineamientos y en torno a la cuestión Malvina, la defensa en los fomentos de los derechos humanos, la promoción de diversión en el comercio exterior y la cooperación de integración regional entre ambos países o en los países hermanos. Avanzamos en derechos muy importantes como el matrimonio igualitario, el voto del joven. Sin duda, estos 40 años ininterrumpidos de la democracia, fuimos capaces de consolidar derechos fundamentales. Ahora bien, también decía que la lucha contra los derechos humanos fue muy importante en la Argentina, mucho más en aquella época que veníamos de una dictadura muy cruel, muy dura, muy dañina, que inclusive terminó con la detención de los comandantes de la cúpula, con aquel histórico procedimiento judicial que estuvo a cargo justamente de una justicia independiente para culpar a los responsables de los genocidios en nuestro país. Pero los derechos humanos no terminaron ahí, porque decía también que la educación es un derecho humano, que la salud es un derecho humano, que la vivienda es un derecho humano, que el trabajo es un derecho humano. Y eso, entre otras cosas, es lo que nos ha dejado, es la deuda que tiene la democracia con el pueblo argentino en estos 40 años, ¿no? Sí, yo coincido. La deuda de los 40 años, digamos, ininterrumpido de democracia, básicamente son sociales y económicos, tal cual vos lo estás describiendo. A ver, la inestabilidad económica, estamos otra vez galopando en una hiperinflación. 40 años después, precisamente. Muestra un botón, como dice la Andricina, es decir, claro. Este absurdo control de precios que se pretende en beneficio de los usuarios y los consumidores y termina dejando sin provisión, digamos, continua de nafta. Claro. Una cosa que pone en riesgo un montón de cosas. A mí me parece que no hay duda que la expresión, lo hemos hablado en esta radio, al menos alguna parte de ese voto que va en favor de Milei, que tiene ese discurso de fastidio, de enojo, de insatisfacción, y él describe como a la responsabilidad de esta ausencia de derechos humanos y sociales a la casta, me parece que expresan ellos. Es decir, hay una inconformidad legítima de muchísimos argentinos hacia el sistema. Efectivamente. No obstante, lo saludable, doctor, es que creo que se expresa a través de las urnas y no yendo a golpear a los cuarteles, ¿no, doctor? Claro, ya esa vía me parece que los argentinos la tienen superada, como asumida, claro, es adentro del sistema. Por eso yo te he dicho, yo no coincido con los postulados de Milei, pero sí celebro, como vos lo estás diciendo, es decir, que la expresión, digamos, de fastidio sea siempre dentro del sistema. Efectivamente. Me parece lo mejor. Ahora, yo tengo que reconocer contigo, y esto aflige, que la democracia todavía tenga esas deudas en materia social. Todos creímos, con algún grado de optimismo o de ingenuidad, si querés, yo era muy joven en esa época, que aquello que Alfonsín nos aseguraba, que era, dicho vulgarmente, que con la democracia se iba a comer, se iba a educar y se iba a curar, bueno, pensamos que esa iba a ser el camino único de la solución. Y la verdad que ha demostrado el sistema que hace falta otras cosas. Además de probidad, te lo digo, y honestidad,
porque yo esto lo quiero rescatar. El gobierno de Alfonsín quizás fracasó, fue el primero que fracasó en satisfacer esas deudas, pero nadie le puede endilgar su probidad y su honestidad. Y haber aguantado la democracia en tiempos muy duros, muy complejos, Por supuesto. Recordemos. Eso también me tocó vivirlo. Bueno, yo me vine de Buenos Aires antes que terminara el gobierno de Alfonsín, pero viví, vos recién lo relatabas, el juicio de las juntas militares, que a veces también, ahora no se termina de completar. Alfonsín, el decreto de enjuiciar esos años nefastos que vivimos los argentinos, eran para responsabilizar no solo a la junta militar. Parece que se han olvidado y ahora describen, ahí yo la escucho a la candidata Villarruel, de que hubo justicia para un solo lado. Eso es falso. No, es falso, totalmente falso. Es falso porque el decreto de Alfonsín, de hecho, Goyarán, Merlo, Firmení tuvieron que irse del país porque, o estaban afuera del país, no regresaron porque iban a ser sometidos a la misma justicia que a los militares se la sometió. Y recuerdo que López Rega también fue enjuiciado durante los 80. Exactamente, por eso te digo. El fiscal fue Aníbal Ibarra. Sí, señor. Por eso te digo, la gesta, digamos, de hacer justicia por aquellos tan oscuros años que vivimos los argentinos en los 70, que impulsó a Alfonsín, era ecuánime. No era sesgada, como la dice hoy Villarroel, la candidata de Milei. Lo cierto es que había que responsabilizar a todos aquellos que habían cometido exceso y brutalidad, de la que gracias a Dios los argentinos parece que no vamos a volver jamás. Doctor, vamos a una semana antes de aquel 30 de octubre. Se percibía en el ambiente de que Raúl Alfonsín iba a ser candidato, iba a ser presidente, ¿no, doctor? Y más usted que estaba en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal en ese momento. Porque del otro lado, bueno, tenías a todos los partidos políticos, que es otra de las novedades, ¿no, doctor? Había un sistema de partidos, 40 años después hay un sistema totalmente roto de partidos políticos, implosionados, ¿no, doctor? El principal candidato del PJ era nada más que Ítalo Argentino Luder, un hombre acartonado, que con el tiempo nos venimos, creo que la sociedad se dio cuenta que no podía ser el presidente ni siquiera ni una sociedad de fomento, ¿no, doctor? Después tenías a la gente de la UCD, bueno, tenías bueno, tenías hasta el PC, que respondía a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas directamente, ¿no, doctor? Sí. Una apertura total. A ver, la primera parte de su pregunta, sí, es cierto, la última semana me la acuerdo, pero muy vívidamente, porque sucedieron en Ciudad de Buenos Aires dos acontecimientos históricos, que fue el acto de Alfonsín, que no fue el de cierre, el de la calle 9 de Julio, fue el de cierre en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Alfonsín cerró su campaña en el Monumento a la Bandera en Rosario. Pero ese acto fue, la verdad, como dices vos, nos hizo pensar en la posibilidad concreta de que Alfonsín podía ganar. Se juntaron aproximadamente 1 millón de personas. Esa misma semana, y el mismo día que se cerraba el acto, digamos, la Unión Cívica Radical en Rosario, en la mismo obelisco, el justicialismo cerró su acto y aquel famoso, ¿te acuerdas vos?, quema del cajón de Herminio Iglesias. Efectivamente, sí. El pacto... Bueno, fue tan simbólico, tan significativo. La denuncia del doctor Alfonsín del pacto militar sindical, ¿no, doctor? Bueno, eso por supuesto, eso fue antes. Alfonsín señaló la connivencia que había fundamentalmente entre las 62 organizaciones que encabezaba Lorenzo Miguel con el grupo de gobierno de los militares que había dictado una ley de autoamnistía. Efectivamente, sí, firmadas por Viñones. Un decreto era, porque no había ley. La ley. Claro.
para impedir que fueran sometidos a juicio aquellos que habían cometido delitos de lesa humanidad. Un hombre como usted, que en primera instancia perteneció a las filas del radicalismo, seguramente usted dijo que le tocó ser fiscal en una mesa en Carlos Pellegrini, allá en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que posteriormente por estas cuestiones de la política, bueno, se tuvo que separar del radicalismo e irse a las filas del GEN, como muchos radicales, hasta inclusive en la provincia de San Juan, personas emblemáticas como su padre, personas emblemáticas como el doctor Ricardo Colombo, entre otras, ¿no?, que luchaban, y aún recuerdo los discursos de su padre, los discursos del señor Colombo, y sus hijos tomaron otro camino. Sus hijos de alguna forma, bueno, siguieron con la democracia, pero distanciado de aquella vieja Unión Cívica Radical. ¿Qué siente un ex radical cuando hay noticias hoy que aparecen en el diario donde se pelean entre sí, donde están de alguna forma distanciados, donde evidentemente quieren romper todo, porque ya hay mucha información que dice que Sergio Massa está más cerca de los radicales que de otro lugar? Yo le cambiaría la pregunta, Daniel. ¿Qué siente escuchar a Sergio Massa emular el discurso de Sieye del doctor Alfonsín, ¿no? Y encima en un tono tucumano, doctor? Sí, lo escuché ayer, por supuesto. Una impostura. Claro. Una impostura absoluta, total. No hay que olvidar que Sergio Massa ni siquiera proviene de las filas del justicialismo. No, es UCD puro. Claro, entonces no parece, digamos, muy honesto, muy sincero. Yo no criticaría a nadie que quiera desde cualquier otro lugar rendirle un homenaje a Alfonsín. Ahora, lo que me parece, la verdad, una impostura y bastante de mal gusto, es a través de eso querer seducir, está él en campaña, en un balotaje, a quienes sí, humildemente queremos seguir el legado de Raúl Alfonsín. Yo creo que no va a convencer a muchos porque no es la persona ideal Massa para seducir a quienes nos sentimos alfonsinistas. Lo acaba de decir, usted se siente alfonsinista. Si se encontrara Raúl Ricardo Alfonsín Jr., hijo, ¿qué le diría? No, lo conozco un poco, lo conocía mucho más a su padre, pero nada, no voy a agregar nada que lo que alguna vez me preguntaron. No te olvides que él ha sido candidato a presidente y nosotros lo hemos apoyado a Ricardo Alfonsín. Claro, sí, lógico. Sí. Lo que pasa que bueno, él después tomó un camino distinto, que no es solo violar, digamos, el legado de su padre, de Alfonsín, sino el lugar en el que la sociedad te ubica. Yo eso es lo que digo. Cuando vos te presentás a una elección y si te votan para hacer oposición, vos tenés que quedarte en ese lugar. Claro. Es el mandato del pueblo, mucho más que el de tu partido. Si tu pueblo te ha puesto en ese lugar, entonces vos, a quien lo puso como oficialismo, y tiene que asumir esa responsabilidad, y al que lo puso el pueblo en oposición tiene que asumir esa responsabilidad. De eso se trata la democracia. Entonces Ricardito tomó un camino, digamos, violando esos principios. Es bueno, como... hoy está en las filas, ayer era en las filas de Alberto Fernández, hoy está en la fila de Massa. Claro. No. Yo no comparto su visión. Es como están de locos lo camaleónico de algunos dirigentes, que es como que George Walker Bush hijo se hubiese cruzado las filas de los demócratas, no sabiendo que su padre había sido vicepresidente y presidente, ¿no? Por supuesto. Por eso te digo, hay que entender que el pueblo es el que manda, es decir, el pueblo es el que te pone en un lugar
y vos de ahí no te podés salir. Esta también quizás sea la forma en que mejor se pueda explicar esto que está pasando actualmente. Yo lo hablamos con ustedes la semana pasada. En un balotaje, esto hay que entenderlo. El balotaje es un sistema, digamos, de elección entre los dos más votados. Nació en Europa en los sistemas que no son presidencialistas, sino que son parlamentarios. Y semipresidencialista, como en el caso de Francia, ¿no, doctor? Claro, y aquí se está insertado en nuestro sistema que es presidencialista. Los que vamos a finalmente definir quién es el presidente son los que no hemos votado ni a Massa ni a Milei, porque son la mayoría, o ellos no alcanzó la mayoría suficiente. Ahora, yo me parece que ellos que están en búsqueda de la seducción de votos, lo que tienen que hacer es seducir y cautivar a la ciudadanía, no a los dirigentes, porque en realidad parece que esto no tiene la transparencia que la ciudadanía merece. Si Macri ha conversado con Milei, él tiene que explicar, bueno, cuál es el acuerdo que hay ahí. Si, como dicen, Morales ha conversado con Massa, bueno, tiene que explicar cuál es el contenido de ese acuerdo. Porque si no, los ciudadanos no tenemos claro, y parece que lo que están haciendo es repartir el gobierno. Y te aclaro, repartir el gobierno normalmente en el balotaje se hace en los sistemas parlamentarios en Europa. Pero acá no. ¿Por qué? Porque vos ya has elegido los legisladores. ¿Me entendés? Nosotros ya hemos elegido senadores y diputados. Eso ya no se va a cambiar con el balotaje. Parece que en esto se han equivocado, tiene que haber una transparencia, y si no, en todo caso, si no alcanzan acuerdos ni coincidencias, bueno, dejarnos a nosotros los ciudadanos saber cuál de los dos candidatos puede ser el mejor presidente para los argentinos. Coincide con las palabras del presidente de la Unión Cívica Radical actualmente, el señor Gerardo Morales, que ha manifestado que cualquier radical que vote por Milei traiciona los legados de Alfonsín. Bueno, a ver, quizá yo no sé, no lo he escuchado eso a Gerardo Morales, sí tendría que completar su postulado, y tiene que ver con lo que te decía recién. No es Milei en ese caso, es Villarruel. Si alguien que niegue todo aquello que se ventiló en el juicio de las juntas, como lo hace Villarruel, y bueno, no vivió, yo iba al juicio ese, a mí de la facultad me mandaban, yo he sido alumno del fiscal Ibarra y de Moreno Campo, y a nosotros, mientras cursábamos Derecho Penal, asistíamos a esas audiencias. Entonces, digo, si lo que ha querido decir Morales es que quien vota, digo entre comillas, más que a Milei, a Villarruel, niega a Alfonsín, y sí, la verdad que parece que no saben de qué se trató ese juicio. Doctor, dos últimas preguntas. Primero, desconocíamos de que usted había asistido al famoso juicio de las juntas, nada más ni menos, un juicio que se empezó a realizar en 1985. Prácticamente los medios de comunicación, se realizó durante toque de queda, tuvo que poner el doctor Alfonsín por las amenazas de bomba. Prácticamente el juicio oral y público, las audiencias no podían ser grabadas. El tribunal y los fiscales tenían que tener protección personalizada. Exactamente. Un juicio en donde llamó la atención es que, por ejemplo, el generalato, las juntas, salvo Macera, no se defendían. Tengo entendido de que, y la pregunta va por ahí, Videla tenía un librito de religión en el cual vivía leyéndolo en las audiencias. ¿Es así, doctor? Es verdad, lo que pasa es que todos negaron la competencia, digamos, la primera estrategia defensiva
fue negar la competencia del tribunal para ser sometidos a juicio. Del fuero civil. Por eso fue eso que usted dice, que bueno, que todos los generales de la Junta, una vez que perdieron ese planteo de incompetencia, no quisieron ejercer ninguna defensa más allá de que, es cierto, el almirante Macera sí lo hizo, e incluso cuando se le otorgó, digamos, las palabras que se le otorgan en el procedimiento penal a los procesados, de dar sus últimas palabras sin el patrocinio de sus abogados, sí, Macera lo hizo, claro. Y ahora le hago la última, doctor. Bueno, recordemos un poquito qué se lograron en estos 40 años de democracia. Primero, la sociedad argentina entendió de que esto se cambia con más democracia, yendo a votar cada 2 y cada 4 años. Segundo, o que la realidad del país se puede cambiar a través de las urnas. Segundo, se lograron cosas muy importantes, como por ejemplo empecemos, bueno, el juicio de las juntas, la ley de divorcio, ¿no, doctor? Sí, me agarró en la facultad, la ley de divorcio. La ley de divorcio. No fue fácil. El tema del BIGL. El acuerdo con Chile, claro. Efectivamente. Esto fue durante los 80, durante los 90 también hubieron cosas, mire si hubieron cosas importantes. La reforma del 94. No le quiero dejar de señalar el Mercosur. Que, efectivamente, que lo comienza el doctor Alfonsín. Lograron y hoy subsiste. En los 90, la reforma constitucional, para los que hemos estudiado ciencias políticas, te dice que el acuerdo de los 2 líderes partidarios, el pacto, como lo dice Vidal Campos, tengo entendido, doctor, de, el pacto de Olivos, básicamente, ¿no, doctor? Sí. Entre Raúl Ricardo Alfonsín y Carlos Menem para llevar adelante la reforma constitucional. La ley del matrimonio igualitario, mal que nos pese, la ley del aborto, y otras leyes que han salido, que han sido muy importantes para nuestro país, doctor. 40 años de democracia que creo que, bueno, y si es algo que ha entendido la sociedad, es que tampoco tirando un gobierno como se lo tiró a Fernando de la Rúa se solucionan las cosas. Votamos y cada mandato dura 4 años, ¿no, doctor? Absolutamente. No quiero dejar de agregar en esa lista tan digamos, relevante que vos acabás de hacer, el tema de que en la Constitución esa que se reformó, se estableció como cláusula constitucional la imposibilidad de renunciar al reclamo de la soberanía de Malvinas por parte de cualquier gobierno argentino. Efectivamente. Porque es la mejor reivindicación que se puede hacer por aquellos que murieron en el sur. Cortita, doctor. La reforma constitucional del 94, porque hay muchos detractores, desde su punto de vista, ¿es una constitución de avanzada o ya quedó de alguna forma desactualizada? Porque como lo dicen los constitucionalistas, las normas deben acompañar a la realidad de la sociedad. No, es una constitución en la parte, digamos, de la Declaración de Derechos excepcional. No te olvides que estableció, y eso es muy moderno, los derechos de tercera generación, los derechos en materia ambiental, derechos en materia de defensa al consumidor, por poner un ejemplo. Y cómo uno podría pensar que está desactualizada si esa Constitución nos mandó a sancionar una ley de coparticipación y todavía no la tenemos. Claro, todavía no se cumple. Claro. Todavía no se cumple. Claro. Doctor, como siempre es un gusto conversar con usted y recordar estos 40 años de democracia que empiezan hoy justamente y que seguramente van a tener su finalización allá el 10 de diciembre cuando asuma un nuevo presidente en la República Argentina. Doctor, ¿va a compartir los actos acá en la provincia de San Juan? Sí, nosotros estamos participando en absolutamente todos los actos que se le rinde un homenaje a esta fecha tan importante. Recuérdenos dónde va a ser el acto acá en la provincia, por favor. El acto, digamos, que le rinde homenaje a la Unión Cívica Radical es hoy a las 19:30 en el cruce de las peatonales Tucumán y Rivadavia. Bien. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo y por su atención. Que tenga
Muy buenos días, doctor Seguí, gracias. No, gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo, Un abrazo. muchísimas gracias. Fue el doctor Diego Seguí charlando con los cronistas de la mañana a 40 años de aquel triunfo de Raúl Ricardo Alfonsín. 11 de la mañana con 33 minutos.